Perfecto, entonces bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos, espero que podamos hoy llevar la materia lo más rápido, lo más fluido posible, no rápido, sino fluido, que pueda haber fluidez, que podamos interactuar, que podamos compartir un poquito de todo, ¿sí? Así que bueno, vamos a compartir la pantalla y vamos a comenzar con este tema de la inspiración de las escrituras. ¿Por qué hablamos de la inspiración? Porque muchas veces hay personas que van a cuestionar de dónde sacamos todo esto de la Biblia. Y no sé si ustedes le han dicho, de pronto le han preguntado, ¿y tú cómo sabes que eso que estás leyendo es verdad? ¿Por qué piensas que lo que estás leyendo es algo real? Porque de pronto pudo haberlo escrito cualquier persona. Entonces, hay una lógica o hay una manera en que nosotros podemos saber si realmente eso es parte de simplemente la idea de algunas personas o realmente es una parte inspirada por Dios. Y vamos a ver en cuanto al tema de la inspiración. Por ejemplo, algunas personas dicen, ustedes simplemente alguien escribió y ustedes se creyeron el cuento de lo que le han escrito. Pero la Biblia fue escrita en un periodo muy largo de tiempo, fue escrita por más de 40 escritores, ¿sí? Por más de 40 personas de diferentes épocas, de diferentes lugares, de diferentes clases sociales, económicas, culturales, de diferentes momentos en la historia, pero sobre todas las cosas tienen un tema principal. Y ese tema principal es Dios y está enfocado también en su Hijo Jesucristo. Así que ese es el tema principal de la Biblia. Así que vamos a ver un poquito acerca de la inspiración. Vamos a ver qué significa la palabra inspiración. Vamos a ver este pasaje de 2 Timoteo 3:16. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Sí? Eso es lo que dice la Biblia acerca de sí misma. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que acá tenemos dos cosas importantes. En primer lugar, toda la Biblia, todo lo que tú estás leyendo en la Biblia ha sido inspirado por Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto de la palabra inspiración? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede? O si por lo menos si leyó el apunte debe conocer algo. ¿Sí? A ver, ¿quién me puede decir a qué nos referimos cuando hablamos de inspiración? La inspiración bíblica es diferente a la inspiración de pronto que ustedes pueden tener. Por ejemplo, alguien dice, estoy inspirado y escribo un poema, ¿sí? O compongo una canción porque estaba muy inspirado. O hizo una comida rica o de pronto hizo quizás un cuadro, pintó y estaba inspirado. Sí, mi hermano José, a ver, dígame, ¿qué es inspiración para usted? Buenas noches, hermano pastor, y a todos los hermanos jóvenes que están escuchando, en especial a Luquitas. Para mí la inspiración es la idea, la inteligencia de Dios que le dio a través de los hombres que, como usted ya nos explicó. Ujú. Muy bien. Ahora, ¿creen ustedes que la palabra inspiración tiene que ver con dictar? A ver, Laini, a ver, te hago una pregunta a ti. A ver, ¿tú piensas que Dios le dictó a las personas lo que ellos tenían que escribir en la Biblia? Un poquito, buenas noches con todos. Un poquito recordando la historia de los 10 mandamientos, cuando de cierta manera Dios le dictó de cierta manera a Moisés, cuando ya rompió las tablas y eso. En la segunda vez tuvo que escribir Moisés con su propio esfuerzo. Creo que va por Exactamente. ese lado. Ok, ahí sí hablamos de un dictado, porque Dios le está diciendo qué escribir. Sí, pero en el resto de texto bíblico, a ver, Jesús Bacasela, ¿tú piensas que es que es algo que Dios les susurraba al oído, la persona escuchaba y comenzaba a escribir? ¿O cómo crees que es este tema de la inspiración? Eh, bueno, buenas noches a todos. Según mi opinión, es que Jesús inspiraba, ¿no?
cada uno de ellos, o sea, les tocaba el corazón y, ¿cómo decir? Que eso es algo que sí inspira a una persona a crear una alabanza, podríamos decir, inspira y creo que de eso nace. Ok, muy bien. A ver, ¿quién tiene otro concepto acerca de inspiración? A ver, ¿quién tiene otro concepto? A ver, alguien que tenga, no sé, Maritza, Lucita, Sara, Saúl Lema, Flor, alguien, a ver, ¿quién sabe qué es inspirar? ¿Qué piensan ustedes? Yo, Buenas noches, pastor. Yo voy a decir sobre inspiración. La inspiración de Dios es conectada con Dios y también, como dice en la Biblia, en Antiguo y Nuevo Testamento. Y también es Dios mismo hizo a todos los hombres en ese momento que Dios inspiró a cada persona para que haga sus escrituras. Ya, ok. Muy bien. La Buenas palabra, noches. sí, Fabián. Qué buenas noches, pastor. ¿Cómo le va? Buenas noches a Sí. todos los compañeros. Respecto a lo que están hablando, al tema de la inspiración, yo quisiera hablar y dar mi criterio respecto a eso. Ajá. Yo considero que parte de la inspiración también está ligado a la fe, porque Ujú. también hay que recordar que hay la otra contraparte, que hay los libros profanos, que también en algún tiempo o históricamente tuvieron que ser separados, pero también tienen una parte histórica esta parte, pero no tienen la parte que es la esencial, la fe. Yo considero que es la esencia, porque Muy cualquiera bien. puede tener la inspiración. Es que al momento que yo quisiera escribir un libro, me inspiro y ya se lo escribe. Pero para haberlo hecho con estas características y que de haber tenido 40 escritores de diferente índole, se requiere de esta especificación o esta característica esencial que es creer y estar convencido de la existencia de Dios. Muy bien. Perfecto, perfecto. Me parece muy buena acotación. Maritza, sí, te escucho. Muy buenas noches con todos. Bueno, creo que también mi criterio, creo que inspirar también puede ser un sinónimo de soplar. Es decir, aquí interactúa el Espíritu Santo cuando ilumina o da el entendimiento a los escritores humanos. Entonces, es por eso que dice, por ejemplo, en 2 de Timoteo dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y quién lo inspira? El Espíritu Santo. Creo que ese es mi criterio. Muy bien, perfecto. Ahí Maritza le dieron la tecla. Muy bien. La palabra inspirar en el texto bíblico está hablando de soplar, de infundir aliento. ¿Se acuerdan cuando Dios creó al hombre? Dice que tomó barro, hizo del barro una forma humana y sopló aliento de vida. ¿Sí? Eso es inspirar. No es la misma palabra que nosotros tenemos en el español para decir estoy inspirado, ¿sí? Cuando digo, hoy quiero cocinar algo rico, hoy voy a escribir un poema o una canción o voy a pintar algo, me siento inspirado, ¿sí? Esa inspiración tiene que ver cuando sale algo de parte nuestra. La inspiración poética, la inspiración artística es cuando de tu ser se expresa algo. Pero la inspiración bíblica tiene que ver con el impulso, la fuerza que da Dios al guiar tus pensamientos a algo que Él quiere que tú lo digas o lo escribas, ¿sí? Entonces, la inspiración bíblica dice que toda la escritura fue inspirada, fue soplada, fue guiada por Dios, ¿sí? Entonces, justamente esa palabra inspirado quiere decir que fue soplado, o sea, que viene de parte de Dios hacia los hombres. ¿Sí? Vamos a ver otro pasaje para que podamos tener. Aquí entonces estamos hablando de que, en primer lugar, vemos de que toda la escritura es inspirada por Dios y que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, no hay una parte de la Biblia que nosotros lo hayamos puesto por nuestra propia voluntad. Pero ya vamos a ver de algunos detallecitos ahí donde aparentemente hay algunos errores y algunas controversias en cuanto a la Biblia
y ya vamos a entender un poquito, vamos a explicar y aclarar esas dudas, ¿sí? Así que vamos a al segundo pasaje, y es este de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí nuevamente tenemos estos conceptos de la inspiración, pero vamos a ver algunas partes que son súper importantes en cuanto a lo que dice este texto. Sí, en primer lugar dice que lo más seguro que tú tienes es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? La otra vuelta hablamos de esto cuando estuvimos ahí en el seminario, de que si yo cuento mi experiencia, si yo te cuento cómo me siento, las cosas que hago, quizás están muy influenciados por mis sentimientos, pero no es algo seguro, porque mis sentimientos pueden cambiar, pero cuando yo estoy basado en la palabra de Dios es algo completamente seguro. Entonces acá dice, tenemos la palabra profética que es más segura. Entonces yo puedo entender la fe y los conceptos de Dios basados en la palabra de Dios y de esta manera tengo un concepto claro. La segunda cosa que vemos acá es que ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? En la antigüedad, por ejemplo, en la Iglesia Católica, ellos decían que la Biblia no lo podía leer cualquier persona, que solamente lo podía leer el cura, el sacerdote, el párroco. Y él leía y él les enseñaba. La Biblia dice que ninguna profecía es de interpretación privada, o sea, todos pueden leerlas, todos deben leerlas y todos deben aprender de la palabra de Dios. Entonces, supongamos que ahora yo les digo, muchachos, hermanos, hermanas, de ahora en más ustedes no pueden leer la Biblia, solamente yo tengo la capacidad especial, la virtud, el don, la iluminación, la unción de Dios para poder compartirles la verdad de Dios. Así que ustedes no lean, sino que tienen que escuchar lo que yo les voy a enseñar. Si te das cuenta, ahí estoy como cerrando la posibilidad de que ustedes aprendan de Dios y solamente yo les estoy diciendo qué es lo que tienen que aprender según mis criterios. Entonces la Biblia no puede ser interpretada de forma privada. Cuando una persona dice, no, es que tú no entiendes la Biblia, yo te voy a explicar, hay que tener mucho cuidado, porque no siempre es así. Cada uno de nosotros debemos estudiar y conocer la Biblia. Y dice aquí que ninguna profecía fue traída por voluntad humana. ¿Sí? No es que alguien dijo, ay, yo quiero ahorita, no sé, me voy a fumar algo, me voy a tomar algo, voy a tomar, no sé, ayahuasca y con eso me voy a inspirar y voy a empezar a ver dioses y cosas y entonces ahí voy a ver las profecías. No, eso no es así. ¿Vieron los chamanes? Fuman, toman o hacen alguna cosa de algún rito y entran en un éxtasis y a través de eso ellos perciben ciertas cosas espirituales. Pero acá lo que dice es que ninguna profecía viene por la voluntad del hombre, sino que Dios inspira, sopla su palabra por medio del Espíritu Santo. ¿Se entiende? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Ahora quiero hacer una pregunta acá, porque esto es importante. Nosotros debemos tener en cuenta que nosotros vamos a tener jóvenes en la iglesia o vamos a trabajar con ellos y muchas veces ellos van a venir con preguntas acerca de la Biblia. ¿Cómo tú sabes que todo lo que está escrito ahí es real? ¿Cómo tú sabes que todo lo que dice ahí es cierto o todo lo que está ahí no se le ocurrió a alguien más? Entonces lo que tú tienes que tener en claro es que el mensaje de Dios es inspirado, ¿sí? La palabra de Dios fue inspirada. Después, cuando nosotros vemos las traducciones y todo, ahí pueden haber ciertos errores, ciertas cositas que ya vamos a ver, pero cuando el mensaje de Dios vino al hombre,
estaba siendo totalmente inspirada. ¿Sí? A ver, quiero preguntar acá, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser los temas más controversiales o poco creíbles para los jóvenes sobre lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice? A ver, ¿quién me puede decir uno de los temas así que inclusive para ustedes mismos puede llegar a ser confuso? A ver, ¿quién me dice uno? ¿Mm? Vamos, o pregunto. Acá veo a Joe, Edwin. Yo, pastor, Sí, Cristina. sí, con respecto a eso, yo me he topado con muchos jóvenes que son creyentes y los que no son creyentes. Ujú. Sin embargo, ellos siempre, uno se trata de aconsejar, incluso de hacer conocer la palabra de Dios, pero a veces siento que les impulso más a que puedan conocer de Dios, diciéndoles que existe un infierno. Y muchos de los jóvenes a veces, como están ahorita actualmente vinculados en la tecnología y bastantes cosas, entonces hacen de que, o sea, el infierno es aquí mismo, o dicen, el infierno es aquí mismo. O sea, a Ajá. veces meten esas ideas a los jóvenes de que aquí mismo es el infierno. Entonces, a veces hay esas cuestiones de que cuando se busca en la Biblia y decimos, no, aquí en la Biblia dice que existe el infierno, existe un cielo, existe un infierno, pero en cambio hay controversias cuando dicen, no, aquí mismo es de todo, aquí mismo vamos a pasar de todo. Entonces, eso sería como un primer punto, un primer desfaz. Sin embargo, los jóvenes dicen, pero quiero creer en Jesús, pero no porque me pongas de intermedio el infierno, sino quiero amar a Jesús de otra manera, ver a Jesús de otra manera. Claro. Sin embargo, hay otro sistema que le mete en su cabeza y dice, no, es que no hay un infierno, no hay un cielo, es todo aquí mismo. Entonces, más o menos sería en ese aspecto. Ok, muy bien. Una de las cosas que podemos hacer para aclarar acerca de eso, más allá de meterte en el problema de que si el infierno existe o no, es preguntar a las personas con quién vamos a pasar la eternidad. ¿Sí? Dios te está dando la posibilidad de que tú puedas pasar la eternidad con Él. No solamente la eternidad futura, sino la presente. Hoy, yo en medio de mis conflictos, en medio de mis problemas, puedo estar cerca de Dios, pero tengo un problema. Ese problema es el pecado. Yo no puedo llegar a Dios por causa del pecado. Entonces Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, me limpia de mis pecados por medio de su sangre y yo puedo tener comunión con Dios por medio de Jesucristo. Ahí viene el plan de salvación. Entonces, si yo acepto a Cristo, voy a empezar a vivir esta vida eterna, la eternidad con Dios, pero desde ya, no desde que me muera. Porque es cierto, nosotros hablamos, cuando te mueras vas a ir al cielo o al infierno, pero a los jóvenes no les interesa lo que va a pasar dentro de 10 años. Además, ni siquiera les interesa lo que va a pasar la semana que viene, a ellos les interesa lo que hoy están viviendo. Entonces, yo te recomiendo en ese sentido que tú no hables tanto de en el futuro, cuando te mueras vas a ir al cielo, sino cómo tú atraviesas tus problemas, tus dificultades, tus momentos hoy en día. ¿Cómo te gustaría vivir para siempre? ¿Con Dios o sin Dios? Dios te ofrece bendiciones, Dios te ofrece una vida abundante, Dios te ofrece la seguridad de estar con Él. Pero si tú no tienes eso, ¿qué es lo que te espera? Y la Biblia dice que te espera un lugar separado de Dios. Independientemente de si tú crees que es un lago de fuego donde están el cachudo ahí con el trinche ahí pinchando a la gente o no, eso es parte de la mitología, de lo que la gente se inventó. Pero sí la Biblia habla de un lugar de castigo. Y ese lugar de castigo comienza con estar separado de Dios. Mira, no hay peor castigo que estar separado de Dios. Porque a pesar de todo lo que nosotros sufrimos hoy, estamos en la presencia de Dios. Imagínate estar totalmente separado de Dios. Si te das cuenta, como yo no puse mi atención en el infierno, si existe o no existe, porque hay gente que te decía, no, eso no existe, el diablo no existe. Ok, está bien, no te preocupes de eso. Enfócate en que cómo vas a vivir tu vida, con Dios o sin Dios.
Ese es el enfoque, ¿sí? Entonces, lo que la Biblia te ofrece es de que tú puedas tener una vida abundante con Cristo, ¿sí? Entonces, ahí podemos explicar un poquito, y si tú quieres saber más acerca del infierno, ok, la Biblia enseña sobre eso, y ahí puedes sacarle un montón de pasajes acerca del infierno, del cielo, lo que sea. Pero toda la atención no fue sobre, ay, eres pecador, te vas a ir al infierno, ¿sí? Como ese meme de ese niño que predica, ¿no? Que dice, ustedes son homosexuales, van a irse al infierno, ¿sí? Sino más bien enfocarte en cómo la persona va a vivir su vida, con Dios o lejos de Dios, ¿sí? Vamos ahí. A ver, sigamos. Hermano José, tiene la mano levantada. Mi pastor, buenas noches. Yo tenía, Sí. o sea, esto de, digamos, como controversia, segunda de Samuel, capítulo 4, 24, versículo 9, con primera de Crónicas 21:5, el censo de rey David. Ajá. De lo que yo he llegado a conocimiento por el estudio, es que, de que estos escritores escribieron en diferentes tiempos, en diferentes maneras. Y por ende, aparentemente, uno dice que le incitó Yahvé a David, y en otra parte habla que el Satanás le insistió a él para que haga el censo. Entonces, por eso hay que, como que fuera controversial, pero en cambio, en realidad es que son diferentes escritores, diferentes tiempos y diferentes maneras que ellos escribieron en aquellos tiempos, y aparentemente parece contradecir. Claro, ahí lo que usted tiene que entender, lo que debemos entender es que la Biblia como libro en sí vamos a encontrar algunos puntos de errores. ¿En qué sentido? En lo que la persona está viendo, ¿sí? Por ejemplo, en uno de los evangelios dice que eran 2 ciegos, en el otro evangelio dice que era un ciego, ¿sí? En uno dice que eran 2 endemoniados, en el otro dice que es un endemoniado, y está hablando del mismo relato. El punto está en que el escritor es una persona y esta persona está viendo o él está escuchando lo que otros dijeron y él anota lo que está aprendiendo. Entonces ahí es donde se pueden cometer ciertos errores de escritura. Y en el libro de Crónicas, nosotros tenemos Primera de Samuel, ¿sí? Segunda de Samuel, tenemos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, tenemos Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Entonces, Samuel muestra una característica acerca del pueblo de Israel. El libro de los Reyes vuelve a relatar todo lo mismo que está en Samuel, pero desde el punto de vista cómo el gobierno de Israel veía a cada cosa. Pero Crónicas otra vez está tomando desde el punto de vista de la nación. O sea, es el mismo relato contado 3 veces. Entonces ahí es donde nosotros vemos estas diferencias de que uno dice que fue Dios, otro dice que fue Satanás, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí sabemos es que no pudo haber sido Dios porque hay una característica y ahí es donde yo tengo que ver todo el arco de escritura de la Biblia. Dios no puede tentar a nadie porque Dios no puede llevar a una persona a cometer un pecado. Lo que sí tenemos que ver es que de pronto la Reina Valera tiene un lenguaje y hay otras versiones que tienen otro lenguaje donde se puede entender de mejor forma. Pero la idea es esta, Dios permitió que Satanás tiente ¿cómo es? A David y David cence al pueblo. ¿Sí? Entonces así como Dios permite, pero no es que Dios le está incentivando diciendo, anda y haz algo malo. Porque, ¿cuál fue el problema de censar al pueblo? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, no sé, Lucas, David, John, Marisol, ¿Quién sabe? ¿Cuál fue el problema de censar al pueblo? Que ponía su confianza, no ponía su confianza en Dios, más ponía la confianza en el censo. ¿Y por eso es que Dios castigó con mortandad al pueblo? Ahí sería por la consecuencia de David, o sea, David fue el que causó
el problema y pagó el pueblo. Sí, porque Dios le dice a David, ¿qué quieres? ¿3 días de persecución? ¿Morir en la mano de tu enemigo? O inclusive que muera el pueblo, y él dice que muera el pueblo. ¿Cuál ustedes creen que es el problema? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién puede pensar? A ver, Zoila, Denis o Denise, Fernando, John Lema, Marisol, Evelyn. ¿Quién? A ver, Mi ¿quién sabe? pastor, Sí. en mi manera de pensar, no, espero no equivocarme, si me equivoco, me disculpo. Creo que fue ver la cantidad de israelitas, cuánto había para poder subir los impuestos. Y eso era que de pronto llevó también a cometer el error al rey David. No. Bien, vamos a hacer la corta, sí, porque si no se nos va el tiempo. El problema está en el libro de Levíticos. Cuando se censaba el pueblo, se tenía que pagar por el primogénito. O moría el primogénito, o ofrecían un sacrificio por el primogénito. Y había, si ustedes leen en la ley de Moisés, ellos tenían que dar un ciclo de plata. David censa el pueblo y no redime a los primogénitos. Entonces viene el castigo de Dios sobre Israel. ¿Por qué? Porque tenía que morir. Acuérdense que el diezmo del pueblo, o sea, el diezmo no del dinero, sino del pueblo, que se estaba refiriendo al primogénito, a la 10ª parte, le pertenecía a Dios. Todo el 10º, o sea, toda primicia era de Dios. Entonces los hijos de Israel tenían que ser entregados a Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús nació? ¿Qué hicieron los padres de Jesús? ¿Qué hicieron? A ver. Llevaron a la presentación al templo, donde que Sí, recibía el... pero no era una presentación normal. Ellos tenían que ir y ofrecer un sacrificio. ¿Por qué? Porque este animal que ofrecían moría en lugar del hijo. Tenían que pagar o entregar un diezmo, no un impuesto, sino justamente el valor de la vida de esa persona. Y lo hacían a través de un sacrificio de un cordero, o si eran pobres, de unas palomas, etc. Entonces, esa era la presentación. Ahora, cuando David censa al pueblo, vuelve a contar al pueblo, no paga. Entonces, como no se paga, viene la ira de Dios porque estaban infringiendo la ley de Dios. Y ahí es donde caemos en el problema, y por eso es que Dios dice a David que él va a castigarles, y él elige que muera el pueblo, porque decía que era mejor morir en manos de Dios que en manos de los enemigos. Entonces, a ver, ¿cuáles son los temas más controversiales que nosotros podemos encontrar con los jóvenes? Puede ser el tema de la sexualidad, puede ser el tema de la creación. ¿Existió o no existió Jonás? ¿Un pez le pudo haber comido? ¿El diluvio ocurrió o no ocurrió? ¿Se creó el cielo y la tierra en 7 días? ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué la geografía, la geología, vemos hoy de que hubo dinosaurios? ¿Dónde estaban los dinosaurios? ¿Qué pasó con los dinosaurios? ¿Es cierto que cayó un meteorito y destruyó la Tierra? ¿Cómo pasaron? Esos son los temas que muchas veces a los jóvenes les crea conflicto. Y cuando ellos leen la Biblia, que dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra en 7 días, ellos dicen, no puede ser. Porque la ciencia te demuestra que hay cosas más viejas que 7 días, ¿no es cierto? Según la Biblia, nosotros tenemos una tierra que a lo mucho llega a 9.000 años. Pero la geología, ¿cuántos años dice que tenemos? ¿Alguien se acuerda más o menos así? 65.000 millones de años, una cosa así, es tremendo. Ya, a ver, ¿quién me puede decir cómo le explicarías tú a un joven el tema de lo que dice la Biblia acerca de la creación de 6 días y lo que dice la ciencia de que la Tierra tiene millones de años? A ver, ¿quién puede decir?
no sé, Josué. ¿Quién otro? A ver, Marisol, Evelyn, Edwin, Abraham. ¿Quién se arriesga? A ver, tirar una idea. Después vamos a explicar un poquito. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? John Alcocer. Tú levantaste hoy la mano. A ver, te escucho. O si puedes responder lo que estoy preguntando, mejor. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. No, es que tenías una duda, ¿no? También de unos de esos temas que un poco de confusión, que de hecho ¿Sí? me han preguntado los jóvenes, es acerca de la creación de Dios, o sea, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Es, Ok, ajá. perfecto. Bueno, Dios no es un ser creado, Él es el creador. Entonces, hay toda una materia de estudio bíblico que se llama teología propia, donde estudiamos la persona de Dios, ¿sí? Y Dios existe porque Él es Dios. O sea, eso es algo que nosotros entendemos de que Dios creó todas las cosas y Él es el que subsiste por sí mismo. Es un espíritu y Él crea todas las cosas. Pero hay toda una fundamentación larga de la revelación de Dios mismo que nosotros podemos llegar a esa conclusión. Pero es bien complicado explicarlo en 5 minutos. Pero en cuanto al tema de la creación, cuando te voy a hacer otra pregunta con respecto a eso, hablamos recién, ¿por qué la Tierra, según lo que dice la Biblia, son 9.000 años y según lo que dice la ciencia son 65.000 millones de años? ¿Sí? Entonces te voy a hacer una pregunta. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿creó a 2 embriones, a 2 bebés o creó a 2 personas adultas? Personas adultas. Ok, eso quiere decir que Dios creó las cosas con una edad madura, ¿no es cierto? Pastor, una Sí. preguntita. No preguntita, sino más bien, dicen que el tiempo de Dios es de otra manera, no es el tiempo que nosotros llevamos, o sea, un día 24 horas y ya mañana jueves, viernes. En cambio, en el cielo es otro, no Bueno, serían otros años, pero es otro tiempo. Entonces, lo- por ende, no creo que sería igual. el texto que nosotros tenemos ahí es que de donde sacan ese fundamento es que para Dios un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Exacto. Pero cuando la Biblia habla de la creación, habla de 24 horas, habla de un día humano, un día de la tierra, no está hablando de un día de Dios. ¿Sí? Porque habla de la mañana y de la tarde, ¿sí? Habla de la mañana y de la tarde, entonces se entiende y dentro de la cultura, de la cultura judía, de la enseñanza judía, fue realmente 7 días. Ahora, si tú te pones en esa parte que es la parte apologética, donde tú tratas de defender una postura, y tú dices, mira, lo que pasa es que para Dios un día es como 1.000 años, ahí es donde la gente dice, ay, pero entonces todo es fácil explicarlo de esa manera. O sea, todo es fácil explicar con el hecho de que como Dios es un espíritu, entonces para él un día es 1.000 años, entonces, pero aún así, si un día fuera 1.000 años, eso quiere decir que él se demoró en construir la tierra o crear todas las cosas en 6.000 o 7.000 años, más 9.000 años de creación hasta ahora, serían a lo mucho 16.000 años. Pero la ciencia te habla de 60 millones de años. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Y yo creo esto, que Dios creó las cosas con una edad madura. Si la Tierra necesitaba tener 65 millones de años para que sostenga la vida en la Tierra, Dios creó una Tierra de 65 millones de años. Si Él necesitaba crear a un hombre y a una mujer para que cuiden la tierra, creó a 2 personas adultas, no creó 2 bebés. ¿Sí me explico? Entonces, Dios ya crea las cosas con una madurez, con una edad apropiada. Entonces, cuando crea el universo, crea un universo que puede sostener la vida.
Si no, sería como la gente piensa de que Dios creó las cosas y lo soltó así, a que vaya chocando un planeta con otro, creándose todas las cosas. Y la Biblia dice que no es así, que Dios separó la luz de las tinieblas y fue poniendo orden en todas las cosas que Él creó. ¿Sí? Entonces, el punto aquí a lo que quiero llegar es que nosotros podemos encontrar una manera de guiar a los jóvenes a que la Biblia le va a dar herramientas o le va a dar guía, luz, para que ellos puedan entender aquellos misterios o aquellas dudas que ellos tienen aún de la propia Biblia. Por eso es importante entender de que la Biblia es inspirada por Dios. Dios está revelando al hombre lo que Él quiere que el hombre sepa. Y te va a hablar desde la naturaleza hasta la salvación, hasta la profecía y muchísimos otros temas más. ¿Sí? Vamos a avanzar para que no nos quedemos con material en el tintero, porque hay mucho todavía por hablar y creo que está bien interesante. Creo que vamos tomando bien la clase, ¿sí? Entonces, la definición muy importante es que la inspiración de la Biblia tiene algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la inspiración es la influencia sobrenatural que Dios, ¿sí? Del Espíritu Santo, sobre los autores humanos de las Escrituras, a quienes confeccionaron un registro completo y seguro de la revelación de Dios, ¿sí? Entonces, Dios guió, inspiró a algunas personas para que ellos escriban estos mensajes que Dios tenía. Y ellos lo hicieron, ¿sí? Así que ahí es donde viene la parte de el cuidado de Dios y del Espíritu Santo en que las personas digan el mensaje que Dios quería que se diga. Pero no es que Dios le dictó, sino que Dios le motivó a la persona para que él lo diga. Y lo dijo en sus propias palabras. Ahí viene la diferencia entre dictar y inspirar. Porque cuando hay un dictado, no hay inspiración. Es simplemente lo que escucho, lo escribo. Como lo que decía Lucas con respecto, no sé si era Lucas o quién era el que había dicho, con respecto a los 10 mandamientos, ¿sí? De que ahí Dios le dictó, ¿sí? Lenin creo que había dicho eso, ¿no? Que Dios le dictó los 10 mandamientos. Bien. La cuestión, otro aspecto importante es la plenaria. O sea, todos los libros de la Biblia han sido inspirados por Dios y cada uno tiene el mismo grado de inspiración. Ahí quizás alguno me decía, pero el Cantar de los Cantares es medio pornográfico porque solamente habla de la relación entre un hombre y una mujer. O en el libro de Ruth, en el libro de Esther, nunca se menciona la palabra, la palabra Dios. Nunca habla de Dios, pero está dentro de los libros inspirados. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar ciertos sucesos de la Biblia, de la vida del pueblo de Israel, ¿sí? En la semana que viene, mejor dicho, en la clase presencial que vamos a tener el día sábado, vamos a hablar acerca del Tanakh, ¿sí? Vamos a hablar acerca de cómo se compone la Biblia, de los libros y a qué se refiere cada cosa, ¿sí? Entonces hay libros que para algunos eruditos no debería estar dentro del canon bíblico o dentro de este paquete de 66 libros, como por ejemplo el libro de Eclesiastés, el libro de Cantares, el libro de Esther, ¿sí? Ellos dicen, no, esos libros son medio dudosos, creemos que no deberían estar dentro de la Biblia, pero sí están. La Biblia católica tiene otros libros más, tiene el libro de Daniel, otros capítulos más. También tienen, esos se llaman libros apócrifos, ¿sí? O deuterocanónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen parte de la historia, tienen información acerca de Israel, pero no son considerados inspirados por Dios. Entonces, hay una manera de identificar cuando una escritura fue inspirada por Dios y eso se debe a los concilios. Los concilios fueron estas reuniones de gente erudita que conocía acerca de la Biblia, acerca de los escritos de Dios, o los escritos que tenía el pueblo de Israel, y ellos decidieron y dijeron, estos sí y estos no. Entonces, ahí también tiene que ver la inspiración de Dios, cómo Dios protegió o guió a estos líderes
a que ellos elijan y diferencien entre un libro y otro y digan, este libro está dentro del canon bíblico y este otro no. ¿Sí? Entonces, la palabra verbal, la inspiración se extiende a cada palabra de la escritura. O sea, todas las formas gramaticales, todo lo que tú estás leyendo fue inspirado por Dios. Y es autógrafa. ¿Qué quiere decir eso? Que son inspiradas las palabras escritas originalmente por los autores humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que en las traducciones y en las transliteraciones, en la manera en que fueron haciéndose copias después de la Biblia, puede haber algún tipo de error. Y vamos a ver alguno de esos, ¿sí? ¿Alguien sabe algún tipo de error que ha escuchado o que ha visto en la Biblia? Algo que ustedes digan, esto aquí no está bien o está agregado. ¿Alguien sabe de alguno? ¿No? Bueno, ya vamos a ver un ejemplo después, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ya después vamos a ver cada uno de esos ejemplos. Voy a avanzar con los slides para que podamos llegar a tiempo con todo y después vamos a ver los ejemplos que tenemos de estos aparentes errores en la Biblia, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, la inspiración de toda la Biblia, y aquí vamos a ver dos aspectos. El Antiguo Testamento, y esto está en los apuntes, ¿sí? En Éxodo 21 dice que muchas veces los autores del Antiguo Testamento sabían que estaban escribiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le estaba dictando como lo que él, en cuanto al tema de la ley. Y los autores del Nuevo Testamento citan o aluden, o sea, hablan de estos libros del Antiguo Testamento con la expresión, con la excepción, por ejemplo, de Cantar de los Cantares. Cuando tú lees en el Nuevo Testamento, nunca mencionan a Cantar de los Cantares, ¿sí? Por eso algunos piensan que Cantar de los Cantares no debería estar dentro del canon bíblico. ¿Pero a qué nos referimos esto? Tú ves que en el Nuevo Testamento los discípulos y aún Jesús mismo menciona pasajes del Antiguo Testamento hablando de que esos textos son la palabra de Dios o la ley de Jehová, ¿sí? Entonces ahí ellos ya le están dando la categoría de que son inspirados por Dios, de que es la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Apocalipsis 1, del 1 al 2, y muchas veces los autores del Nuevo Testamento sabían que estaban escribiendo la palabra de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 1 del 1 al 2? A ver si alguien se sabe. No tienen que buscar, pero si se sabe. Esta es la revelación de Dios a Jesucristo y ahí empieza a hablar, ¿no es cierto? Entonces, este es el libro de las revelaciones, o sea, que es el mensaje que Dios tenía. Así que los autores o el escritor del libro de Apocalipsis sabía que lo que estaba escribiendo era un mensaje dado por Dios, ¿sí? Pedro, también en 2 Pedro 3, del 15 al 16, está hablando Pedro acerca de lo que Pablo ha escrito y lo coloca en la misma posición o en la misma altura que las otras escrituras, dice. Entonces se está refiriendo a que lo que Pablo había escrito era tan importante como las otras escrituras de la ley, ¿sí? Entonces ahí tenemos este concepto de que la inspiración tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Muy bien. Acá viene un tema que es súper importante y súper delicado de tratar. Quizás lo vamos a hablar más el día sábado. Hoy por tiempo vamos a avanzar así simplemente por algunas cositas, pero vamos a ver. Y esto tiene que ver con la inerrancia de la Biblia. A ver, ¿qué quiere decir inerrancia? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién puede deducir? Que no ¿Qué puede quiere? tener errores. Que no tiene errores. Perfecto. La inerrancia de la Biblia. Ahora, te hago una pregunta. ¿La Biblia tiene errores? ¿Tú qué crees? Al ser escrito al haber pasado por traducciones, esto y otro, puede ser que haya alguna especie de cambio de acuerdo Ujú. al escrito original. Ok, muy bien. Anderson, te escucho. Buenas noches, pastor. Yo creo que la inerrancia sí es los errores de la escritura.
O sea, que tiene errores o que no tiene errores. Errores en traducción. ¿Perdón? Errores en traducción. Errores en traducción. Muy bien. La idea de la inerrancia, tenemos que entender de que cuando se crearon estos conceptos y estos principios de la inerrancia de la palabra de Dios, tenía que ver con una defensa que estaba haciendo la iglesia en ese momento. Mucha gente empezó a criticar a la Biblia y decía que no, que la Biblia tenía errores, Entonces ellos lo que hicieron fue, crearon un sistema donde nosotros podemos darnos cuenta que no hay errores en la Biblia. Esto se llama apologética, o sea, apología quiere decir defender, defenderse. Entonces se hizo una apologética de la Biblia. Y ahí se habla de la inerrancia. El problema de la apologética es que los que creen en la inerrancia de la Biblia creen que cada palabra que está escrita en la Biblia es totalmente inspirada por Dios. Estamos de acuerdo con eso. Pero que todo lo que está escrito ahí no tiene ningún tipo de error. Y ahí es donde entramos en un conflicto. ¿Por qué? Porque históricamente sabemos que eso no es así. Por ejemplo, ¿quién escribió Génesis? Pregunta, a ver, ¿quién escribió Génesis? Moisés. ¿Escribió Moisés? ¿Cómo puede ser que Moisés escribe, o sea, se le atribuye a Moisés? Pero ¿cuándo se escribió Génesis? ¿Alguien sabe? Ya. El Pentateuco, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, supuestamente son los 5 libros que escribió Moisés. Pero Moisés murió después del Éxodo. Entonces, ¿cómo él escribió Números y Deuteronomio si Moisés ya estaba muerto? Se le atribuye a Moisés, se llama la ley de Moisés, porque era lo que Dios había hecho en el tiempo de Moisés y Moisés era el líder en ese tiempo, ¿sí? Pero estos libros se escribieron luego del exilio de Babilonia. Eso quiere decir que después de los reyes, después de David, después de todo eso, se hace una recopilación con Esdras y Nehemías y ellos vuelven a escribir la ley, vuelven a escribir todo el Pentateuco y vuelven a escribir. Entonces ellos ahí hacen una nueva redacción y acomodan ciertas cosas. Entonces ahí no tenemos un texto original de puño y letra de parte de Moisés, sino que fue la tradición oralista, lo que le contó uno, que le contó el otro, que le contó el otro, y se fue transmitiendo de generación en generación, y luego se hace esta escritura, ¿sí? Y por eso hay que estudiar muchísimo, muchísimo en cuanto al tema de la historia, para poder entender un poquito ese tema, ¿sí? Entonces, no todos están de acuerdo en que Moisés escribió el Pentateuco, ¿sí? Sino que se le atribuye a Moisés porque Moisés fue el que lideró el éxodo y él era el que tenía la ley y él es el que guió al pueblo. Entonces él dio el mensaje de Dios, pero se fue pasando de voz en voz, de boca en boca, generación tras generación, hasta que se fue escribiendo todo eso, ¿sí? Por ejemplo, vamos Pastor, a... Sí. Acá tengo una información de la Biblia de inteligencia artificial. Dice Ajá. que aproximadamente fue escrito por Moisés alrededor del siglo XV antes de Cristo. Sí. O sea, atribuye que él podía haber escrito, pero como ya murió, pues entonces no realmente. Pero sí hay unos versículos que dice que él escribió, que le dictó, inclusive los 10 mandamientos que él escribió. Pero Claro, sí. obviamente no el Pentateuco, sino de Génesis Estamos hablando de Éxodo en ese caso, ¿sí? o de Entonces, Éxodo. sí, lo que yo quiero que entiendan es esto. Ojo, no estamos diciendo que Moisés, que es una mentira que Moisés escribió, porque inclusive Jesús dice que Moisés escribió la ley.
O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? De que se le atribuye la ley a Moisés, ¿sí? Pero el problema está en cuando una persona dice, ah, no, es que tal persona hizo esto y tal. Entonces, ahí es donde podemos encontrar ciertos errores como de traducción, errores de escrituras, que de pronto no son, digamos, tan acertados. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la época. Hoy en día tenemos internet, aquí mi hermano estaba viendo inteligencia artificial y cosas, tanta cosa que la ciencia ha aumentado, que en el Antiguo Testamento no existía. ¿Se acuerdan? Hablamos eso el sábado, cuando hablamos de que Josué dijo que se detenga el sol. ¿El sol se detiene o la tierra es la que se detiene? Sí, entonces ahí te das cuenta de que para la ciencia de ese momento, el sol giraba alrededor de la tierra. Pero hoy sabemos que la tierra es la que gira alrededor del sol. Entonces, hay ciertas cosas que tienen que ver con la cultura, con la época y con el tiempo, y entonces ahí pueden ser que surjan ciertos errores, pero no es el error del mensaje de Dios. ¿Sí? La inspiración fue el mensaje. Lo que está escrito puede ser que haya ciertos errores, pero el mensaje que Dios quiere que tú tengas no contiene errores. ¿Sí? Eso es el mensaje que Dios quiere que tú tengas. ¿Sí? Entonces, una de las cosas importantes que debemos tener es esta. Por ejemplo, las escrituras son inerrantes en sus documentos originales. ¿Sí? Ninguno de nosotros pone en duda el hecho de que los documentos salieron de la pluma de Moisés, Pablo, etcétera, eran inerrantes, pero ¿qué hay en cuanto a las copias de las copias de las copias? Ahí es donde nosotros podemos empezar a tener ciertos conflictos, ¿sí? Vamos a ver un pasaje, a ver, vamos a leer este último slide, dice algunos problemas, vamos a ver algunos problemas, ¿sí? Algunos afirman que la Biblia tiene errores, pero esa afirmación tan osada es producto de una falta de información o de interpretación incorrecta de los datos disponibles de las Escrituras. Hay personas que no han leído la Biblia y dicen que la Biblia tiene errores. Entonces, ese es un argumento que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque no puedes decir que la Biblia tiene errores si tú no has leído o has estudiado a profundidad la Biblia y comprendido las diferentes cosas que tiene la Biblia como para decir, ok, acá sí hay un error o aquí no. Por ejemplo, vamos a leer, les voy a compartir pantalla. Sí, les voy a compartir pantalla de este pasaje aquí, donde vamos a ver un aparente error de escritura. ¿Sí? Ok, estamos aquí en Marco, capítulo 16. ¿Sí? Vamos a ir en el versículo aquí, en el versículo acá. El versículo 15. Marcos 16, 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí? Este texto de aquí es un texto que no está en el original. La gente muchas veces basa una doctrina de que para poder manifestar de que tú eres un hijo de Dios tienes que hablar en lengua o tienes que expulsar demonios o que tienes que, todo lo que está diciendo acá, sanar enfermos. Pero el texto del Marco comienza en el capítulo, sí, aquí estamos en Marco capítulo 16, comienza en el versículo 1 y en el versículo 8 termina. Cuando Marcos escribe este evangelio, Ya vaya a bañarse, ¿ya cuánto lo está ordenando? termina en el versículo 8, ¿sí? En el capítulo 16 termina en el versículo 8. Entonces fíjense cómo termina. A ver, ¿quién puede leer el versículo 8? ¿Cómo termina el versículo 8? Vamos, a ver.
¿Quién puede leer el versículo 8? Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Muy bien. La iglesia primitiva, el concilio, había dicho, este evangelio no puede terminar así. No puede terminar con que están huyendo del sepulcro y están asustadas estas mujeres y tienen miedo. Así que lo que hicieron fue tomaron de los otros evangelios y del libro de Hechos y completaron. Es como que le terminaron, le dieron un cierre al evangelio. Y entonces ahí empieza a hablar acerca de que Jesús vino a la mañana y se encontró con María Magdalena, y acá viene la gran comisión. Y en la gran comisión de Marco, a diferencia de los otros evangelios, en los otros evangelios, ¿cómo es la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice nada más. Pero Marco, o en este evangelio de Marco, agregan este texto sacado de los otros textos, de los otros evangelios, y dice, bautizándoles, y el que fuere bautizado será salvo. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿tengo que ser bautizado para ser salvo? Pregunta. No. No. Pero acá dice que si el que creyera y fuera bautizado será salvo. O sea que si yo no me bautizo, pero lo que pasa es que esta es la interpretación de los sacerdotes que hicieron esta parte. Fíjense, mas el que no creyere será condenado. Y le seguirán estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas. ¿Cuándo pasó eso? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuándo pasó eso en la historia de la iglesia? ¿Cuándo pasó? El día de Pentecostés. Muy bien, pasó en el libro de Hechos, en el libro de Pentecostés. Tomarán en su mano serpientes y si bebieran cosa mortífera, no morirán, no les hará daño. ¿Cuándo pasó eso? ¿A quién le pasó eso? Cuando al Pablo le picó una serpiente y no picó, murió. mordió la serpiente. ¿Sí? Pondrán en sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cuándo pasó eso? También en el libro de Hechos. O sea, ¿está diciendo una mentira? No. Pero lo que está haciendo es estar recopilando información de otros textos y le está dando un cierre al evangelio, para que tenga un sentido, para que termine igual que los otros evangelios con la ascensión de Jesús. Pero este texto, en su original, en los textos más cercanos, que serían los originales, no estaba. Entonces, a partir del versículo 9 hasta el versículo 20 del libro de Marcos, es un texto agregado. No está en el original, sino que está agregado. ¿Quiénes lo agregaron? El concilio, ¿sí? La iglesia primitiva, cuando llegó a un punto en que dijeron, a ver, vamos a ver los evangelios, vamos a terminar de construir todo el canon bíblico, y dijeron, aquí como que no está, no queda bien que termine así con que estas mujeres están muertas de miedo, así que le vamos a dar un cierre más poético. ¿Y qué hicieron? Sacaron del texto mismo de la Biblia. Ahora, ¿cuál sería el problema? El problema sería si se inventaban algo que no estaba en los otros evangelios. Si alguien inventaba algo, ahí sí estaba en un problema. Pero como tú lees el texto, no hay ningún problema con este texto. ¿Por qué? Porque es una extracción de las otras partes de la Biblia. Es como cuando tú haces una referencia. Y así dijo Dios. Y haces una mención de algo que ya está escrito en otra parte. De la misma forma, se está incluyendo en este texto, ¿sí? Y así hay varios pasajes de la Biblia que han sido agregados para que pueda tener un entendimiento. Fue el autor o el escriba, la persona que estaba
haciendo las anotaciones o la traducción de la Biblia que agrega estas interpretaciones para que se pueda entender mejor el mensaje. Y ahí es donde ya vemos de que no es esa parte inspirada, por así decirlo, porque no fue escrito por el original, pero sí de que el texto original, el mensaje, sí fue inspirado. Sí, a ver, hermano José, te escucho. Mi pastor, yo tengo una duda. Si Ujú. usted dice así, entonces acá se sabe que el Evangelio de Marcos fue escrito años 68 a 70 después de Cristo, y el libro de los Hechos, del Espíritu Santo, hay que decirlo, porque bueno, acá dice el libro Hecho de los Apóstoles. Eso Ajá, está escrito en el año 60 a 65 después de Cristo. sí. Entonces, hay una controversia de que primero fue hecho del Espíritu Santo, luego el Evangelio de Marcos, para hacer el resumen. Exacto. Es que una de las cosas que nosotros tenemos que entender en cuanto a cómo se escribió la Biblia es de que, a ver, en primer lugar, no es que Juan iba y tomaba nota de todo lo que pasaba. ¿Sí? No es que Juan vio que Jesús caminó sobre el mar y él agarró y empezó a escribir, o que Mateo comenzó a escribir. Ellos escribieron muchos años después. Y lo que ellos hicieron fueron recopilar la información, las historias de las personas que vieron los milagros o que vieron las cosas que sucedieron. Y ellos comenzaron a recopilar. En ese tiempo, la transmisión de la información era oralista. Se contaban las historias. Y entonces después comenzaron a anotar y dijeron, vamos a dejarlo anotado. Y ahí viene la inspiración de Dios, para que lo que se anote sea la verdad. ¿Sí? Entonces, después, en los concilios, ellos vuelven a ordenar estos escritos y ahí es donde nosotros tenemos este tipo por así decirlo, errores humanos de traducción o de escritura, donde no fueron escritos originalmente por el autor, sino que fueron agregados por el concilio de la iglesia después. Por ejemplo, en Primera de Juan, cuando habla acerca de la Trinidad, algunos dicen aquí, en Primera de Juan, capítulo 5, dice que la sangre, el agua y el Espíritu son una sola cosa, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese texto no está en el original. La Reina Valera lo coloca, porque esa fue una explicación, una anotación del concilio acerca de que el agua, el espíritu y la carne son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ellos anotaron al margen y las personas después dijeron, esto tiene que estar ahí como una explicación y lo agregaron. ¿Sí? Entonces, no tengan miedo de lo que están leyendo. ¿Sí? La Biblia que ustedes tienen no tiene errores. El tema es que en el proceso de escritura, en el proceso de recopilación de información, han habido ciertos desgastes o ciertos errores históricos. Entonces ahí es donde no coincide. Pero el mensaje de Dios no cambia. A ver, ¿cambia o no cambia el mensaje de Dios porque en el libro de Marcos hay una parte agregada? No, ¿no es cierto? No cambia en absoluto. Es más, lo que está agregado es lo que dicen los otros evangelios. O sea que no tiene ninguna incoherencia. Pero yo hago notar esto, ¿por qué? Porque quiero que ustedes sepan que el mensaje de Dios es inerrante. El mensaje de Dios no tiene error. Lo que nosotros escribimos puede ser que lo tenga, ¿sí? Puede ser que lo que nosotros estamos escribiendo no es algo correcto. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y cuando nosotros metemos la mano, metemos la pata también, ¿sí? Entonces muchas veces ahí es donde se cometen estos errores en la escritura. Entonces, para poder llegar a este tipo de conversaciones hay que tener en cuenta de que muchas veces nosotros necesitamos estudiar y leer
¿sí? ¿Por qué? Porque hay gente que no estudia la Biblia y viene cualquier persona después y te saca con una cosa así rara y tú dices, "Ah, ¿y ahora? Yo no sabía que eso no estaba así". Entonces ahí es donde es importante conocer la palabra de Dios. Muy bien, nos pasamos 5 minutos. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cosa que tengamos que contestar? Si no, toman nota y el sábado hablamos de eso porque vamos a tener más tiempo, ¿sí? A ver, ¿alguna pregunta para ir cerrando la noche? Sí, Laini, perdón. Perdón, tomando en cuenta así que nosotros utilizamos, bueno, la mayoría utiliza la Reina Valera del 60. Sí. ¿Qué otra Biblia, si bien no son, de cierta manera, todos tienen algún tipo de cambio, pues no por las traducciones y eso? ¿Cuál Ok. sería la Biblia que está más cercana a la original, digamos, la más confiable? Ya, verás, el tema con el tema de lo cercano, vos justo utilizas una palabra muy bien expresada, la más cercana. Tú tienes las Biblias que son literales, que son los más cercanos a los escritos originales. Y tenés las Biblias dinámicas, que son más cercanos al entendimiento del pueblo. ¿Sí? Por ejemplo, la NBI es una Biblia dinámica. Está traducido en un lenguaje actual para que el oyente entienda de mejor forma el texto. La Dios habla hoy, la TLA, ¿sí? La palabra de Dios para el pueblo. O sea, ese es un texto muy dinámico donde trata de explicar y reducir el lenguaje de una manera sencilla para que haya palabras fáciles de entender. Pero la Reina Valera del 60 y otras versiones están más acercadas al texto, si se cabe decir original, porque no es que hay un texto original, ya vamos a hablar sobre el tema de bibliología de la historia, pero a los textos más antiguos o más tempranos, ¿sí? Desde el tiempo que fueron escritos. Entonces, estos textos son más cercanos a la escritura original, pero tienen un lenguaje un poquito más complicado y no todos lo entienden. Entonces, la Reina Valera del 60, la Reina Valera del 1909, si hablas inglés, la King James o la interlineal es otra que puedes utilizar, te ayudan a entender o a conocer cómo fue escrito en el original. Pero cuando tú te vas a la parte dinámica, a los textos dinámicos, tenemos estas Biblias que son más fáciles de entender. Y sabes qué, mi sugerencia es que tú, si estás acostumbrado a utilizar la Reina Valera como tu Biblia de estudio, utilice la Reina Valera del 60, pero tengas una lectura paralela con las otras Biblias, como la TLA, la traducción de Latinoamérica, la NTV, que es la traducción la nueva traducción viviente, o la NBI, que a mí mucho no me gusta, pero bueno, la NBI de pronto tienes algunas palabras que te pueden servir. ¿Alguno de ustedes conoce esta herramienta que se llama Eastword? ¿No? ¿Sí? Lenin, ¿tú tienes? ¿Conoces esa? Sí, hay una de la versión de PC. Sí, exactamente. Bueno, si ustedes quieren, yo el sábado puedo llevarlo y ustedes pueden tenerlo en un pendrive. Bueno, aunque es gratuito, se puede bajar directamente del internet. Si alguien tiene por ahí el link, puede compartirlo. Entonces, a ver, yo voy a abrir el Eastword. Aquí voy a abrir en mi computadora para mostrarles un poquito sobre cómo funciona. ¿Cuál es la idea del Eastword? El Eastword es una plataforma que tiene muchas Biblias, ¿sí? Y tiene muchas versiones donde tú puedes comparar y también tiene varios diccionarios bíblicos, ¿sí? Miren, en esta sección de arriba, en esta sección de acá, todas estas son Biblias, diferentes tipos de Biblias o traducciones de la Biblia. Acá tengo los textos, los capítulos y los libros, los capítulos y los versículos, y aquí tengo comentarios bíblicos. Y acá por acá tengo también editores y diccionarios bíblicos, ¿sí? Acá tengo otros diccionarios bíblicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo vengo aquí
yo tengo aquí, por ejemplo, vamos a ver un pasaje. ¿Cuál era el que estábamos leyendo? A ver. Primera de Juan, capítulo 5. Ya. Acá está. Vamos a ver. ¿Vieron? Acá, esta es la reina, esta es la Reina Valera en español. ¿Ya? Dice, este es Jesucristo, que vino del agua y sangre. No por agua solamente, sino agua y sangre. Y Él es el Espíritu que da testimonio porque el Espíritu es verdad. Versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Ya? Ese es el texto en la Reina Valera. Ahora, yo voy a ir acá y por acá me dice comparar. ¿Sí? Entonces, cuando dice comparar, me va a comparar con este texto de Primera de Juan 5:7 con todas las otras Biblias, lo que dicen las otras traducciones. La Benson dice, el Espíritu testifica porque el Espíritu es la verdad. Ya no está ese texto que recién leímos. Tres son los que dan testimonio, dice esta Biblia, la BATS. Por ejemplo, vamos a poner esta que es en paralelo, que es más fácil de poder entender, ¿ya? Aquí, la primera que voy a usar va a ser la Reina Valera del 60, ¿ya? Y entonces aquí me va a aparecer la Reina Valera del 60, capítulo Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, ¿sí? Este es el texto, ¿sí? Ahora, voy a buscar aquí otra Biblia. ¿Qué otra Biblia quieren? A ver, vamos a ver esta, la Amat, ¿ya? Vamos a ver otro texto bíblico, ¿cuál sería? La Jerusalén, que es ¿cómo se dice? La católica. Y vamos a ver una más, que sería la de la NBI. Ya. ¿Ya? Bien, acá estamos en este es el texto. ¿Sí? Acá tengo el versículo 7. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Pero fíjense que en esta solamente dice, tres son los que dan testimonio. Acá también. O sea que en las otras traducciones no aparece esa declaración de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. ¿Sí te das cuenta? Entonces ahí no aparece. Ahora, vamos a ver cómo estudiar con esto, ¿sí? Voy a volver nuevamente a la Reina Valera del 60. Y acá estoy en el versículo 7. Ya. En esta parte de acá me aparecen los comentarios bíblicos. Entonces yo voy a venir a este comentario de la Reina Valera y me voy a ver que aquí tengo una explicación de ese pasaje, ¿sí? Por ejemplo, aquí. Aquí está 1 Juan del 1 al 21 y acá voy a buscar el pasaje que yo estoy queriendo estudiar, ¿sí? Vamos a ver esta. Del 6 al 13, el párrafo anterior, del 1 al 5, habla acerca de la fe de Jesús, ¿ya? El 6, estamos hablando del capítulo 5, versículo 6. El agua probablemente se refiere al bautismo de Jesús, cuando el Padre declaró la identidad del Hijo, ¿ya? El 7 y el 8, la ley demandaba que los testigos sean 2 o 3, pero no está diciendo que son Dios mismo. ¿Sí te das cuenta? Entonces aquí yo puedo ir estudiando con los comentarios bíblicos y con todos los otros textos. Entonces, esta es una herramienta muy buena para poder estudiar textos. Entonces yo puedo ver aquí en el diccionario del inglés, por ejemplo, la Strong, que es esto de aquí, ¿ya? En la Strong, que está estas palabritas desde el griego, yo me puedo dar cuenta si cómo estaban puestos las palabras en el original. Y ahí es donde quizás estos versículos no están, ¿sí? Espero no haberles confundido.
¿Estamos bien? ¿Sí? Si quedaron confundidos, anoten sus confusiones porque el día sábado vamos a poder hablar más de esto, ¿sí? Vamos a poder ahondar más. Pero la idea es esta. La Biblia, y termino con este resumen, la Biblia fue inspirada por Dios. Toda la escritura, todo lo que dice la Biblia fue inspirado por Dios. ¿Quién es el que inspira? Dios mismo, o sea, es un mensaje de Dios. Es el mensaje de Dios. Eso es lo que tú tienes que tener súper en claro. Las traducciones, las recopilaciones, los escritos pueden tener sus errores porque han pasado muchos años y han pasado por muchas manos para poder llegar a tener el texto que hoy tenemos. Pero eso no quiere decir que el mensaje de la palabra de Dios sea errado. Puede ser que esté la escritura o la recopilación incorrecta, pero no quiere decir que el mensaje ha sido errado. Por ejemplo, cuando la Biblia está hablando en un pasaje que son 2 ciegos y en el otro pasaje dice que fue un solo ciego, que Jesús les sanó. Ya, ¿cuál es el mensaje de la Biblia ahí? De que Jesús sanó. Ahora, ¿importa que sea un ciego o 2 ciegos? No importa. Porque el mensaje de Dios, ¿cuál era? De que Jesús vino a sanar. Ese es el mensaje. ¿Se entiende? Entonces vamos bien. Hermano José, y terminamos ahí. Mi pastor, ¿y cómo puedo tener ese link? ¿O hay que pagarle, asociarle así como logos? No. Esto es gratuito. Hay que simplemente buscar en el origen, ¿cómo se dice? En el Google. Play Store. Sí, no, en el Google, justamente en la computadora, la palabra Eastward. Yo no sé, no sé si estoy en el grupo de alumnos. Así que si Lenin o alguien que tenga puede googlearlo y compartir el link para que se los descarguen, sería buenísimo, ¿sí? Ahí solamente hay que descargar y ya pueden comenzar a utilizar eso. Y podemos ver el día sábado también cómo se utiliza para poder hacer algún tipo de estudio bíblico o algún tipo de aplicación. Muy bien, terminamos. Gracias chicos por hoy. El día sábado vamos a hablar acerca del tema, vamos a hablar acerca de cuál es el Tanakh, cómo se compuso la Biblia, cuáles son los libros de la Biblia y obviamente cómo nosotros podemos utilizar esto en el trabajo que estamos haciendo como jóvenes. Muy bien, mi querida hermana Susi, te veo con la mano levantada, así que... Hola Paz, hola chicos, qué gusto poder saber que nos hemos conectado, que estuvimos súper atentos a la clase. Bueno, yo alcancé a escuchar bastante de la clase y me sentí nuevamente en esos tiempos donde estoy en el seminario tratando de recordar y de poder aprender y realmente me volvió a refrescar la memoria. Pastor Nelson, súper bueno. Creo que quedamos con conocimientos y con las dudas también, que ese era el objetivo, ¿no? De poder hacernos preguntas para poder fortalecer nuestra fe. Las dudas no son malas, las dudas son buenas porque nos ayudan a eso, a fortalecernos. Entonces, yo les agradezco muchísimo que nos hayamos conectado. Súper buena la clase, Paz. Esperamos que este día sábado sea mucho más fructífero el conocimiento y recuerden que el día sábado, al finalizar la clase, en el último tiempito, ya tenemos la evaluación de esta materia, de bibliología. Tenemos la evaluación y el día miércoles, que es la última clase virtual, ahí es donde vamos a tener una retroalimentación de cómo nos fue en la evaluación, de preguntas que de pronto volvieron a surgir en la evaluación y eso es lo que estamos buscando. Así que les recomendamos que puedan leer las lecturas adicionales que les hemos compartido, el libro también que nos compartieron, que nos entregaron también en la primera clase. Entonces todo eso es bueno para poder seguir nutriéndonos de conocimiento. Nada más, mi querido Paz, la clase ahora sí queda grabada la clase, la vamos a estar ya compartiendo para que de pronto alguien que no haya alcanzado a unirse pueda escuchar la clase entre semana y estar súper bien preparado para el día sábado. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Paz. Nada más, no sé si
para terminar la clase pudiésemos hacer una oración. Sí, claro que sí. Una cosita más. El día, lo que voy a preguntar en el examen, sí, no va a ser tanto así como un examen de escuelita, ¿no? De cosas. Pero sí tienen que leer el material que ya les hemos dado de las clases, ¿sí? Todos los apuntes se les ha enviado, así que ustedes tienen esa información para poder hacerlo. Susi, no sé si tú quieres orar. Sí. Ya, ok, Con esto perfecto. terminamos. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por poder entender un poco más de la profundidad de tus escrituras. Y te pedimos, Padre, que en caso de que alguien esté confundido luego de esta clase, tu Espíritu Santo pueda darle iluminación para poder entender la inspiración tuya en las escrituras que tenemos actualmente. Ayúdanos, Señor, a confiar, a creer que toda escritura es inspirada por ti y es útil para poder preparar a los obreros para toda buena obra. Te damos gracias por este tiempo, por permitirnos prepararnos y te pedimos y oramos por los estudiantes para que en estos días que tienen que pasar en el trabajo, en la casa, con su profesión, con su familia, Señor, tú seas guardándoles y guiándoles durante todo este tiempo. Cuídalos y guárdalos para que podamos volver a vernos todos el día sábado. Encomendamos nuestro descanso en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, mis queridos hermanos. Nos vemos el día sábado. Cuídense mucho. Por ahí me permito mandar una cuñita. El día sábado vamos a estar vendiendo en el tiempo del break un sándwich, un jugo natural y una fruta. Creo que el precio ya lo vamos a poner en el chat para que usted vaya llevando ya un poco de dinerito y ya no se esté comiendo las rufles de la tienda, sí, ni la Coca-Cola de la tienda, sino tratemos de cuidarnos un poquito en la alimentación. Nos vemos, mis queridos hermanos, hasta el día sábado. Dios les bendiga muchísimo. Chao, chao.